Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 1351. Zhao Feng siguió al equipo de Space Sacred Land mientras volaba en la distancia. Dios antiguo Luolin, ¿quién es esta persona? Un miembro del equipo finalmente no pudo evitar preguntar. Zhao Feng era joven y, sin embargo, ya era un dios antiguo de rango 8. Además, incluso sin un ojo del espacio-tiempo, era extremadamente hábil en intención del espacio-tiempo. Incluso en la tierra sagrada del espacio-tiempo, sería difícil encontrar un discípulo tan destacado como Zhao Feng. Llegué a conocerlo mientras me infiltraba en el salón del demonio celestial. Él también era un infiltrado, y es solo porque los dos trabajamos juntos que pudimos sobrevivir. El antiguo dios Luolin lanzó una mirada a Zhao Feng antes de decir. En el salón del demonio celestial, nunca vio la verdadera apariencia de Zhao Feng. Solo pudo determinar a través de su voz que Zhao Feng no era tan mayor. Antes, cuando vio la verdadera apariencia de Zhao Feng, se sorprendió un poco. Zhao Feng tenía una apariencia hermosa y un porte excelente. Junto con ese misterioso ojo izquierdo y el cabello plateado de ensueño, parecía aún más enigmático y hechizante. ¿Un infiltrado? Los miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo se sorprendieron. No habían esperado que esa fuera la identidad de Zhao Feng. También estaban interesados en escuchar que el dios antiguo Luolin y Zhao Feng se habían ayudado mutuamente para sobrevivir. El dios antiguo Luolin ahora era un dios antiguo de rango 9, y cualquiera que pudiera ayudarla definitivamente no era simple. ¿De qué facción es miembro Godsir? Preguntó directamente el dios antiguo Firmamento Escarlata. Alguien del talento de Zhao Feng probablemente pertenecía a una facción importante, tal vez incluso a una tierra sagrada del reino de Dios. Pero si Zhao Feng pertenecía a una facción importante, ¿por qué se infiltró solo en el salón del demonio celestial? Además, también estaba interesado en escuchar cuál era el objetivo de Zhao Feng al infiltrarse en el salón del demonio celestial. ¿Qué tipo de objetivo valdría la pena que se aventurara solo en tal peligro? Raza espiritual, Zhao Feng, dijo directamente Zhao Feng. Con su apariencia revelada, sería extremadamente fácil descubrir quién era, por lo que no era necesario que lo ocultara. ¿Raza espiritual? Los miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo comenzaron a pensar. Este Zhao se despedirá primero. En el futuro, cuando tenga la oportunidad, personalmente haré una visita para agradecerles a todos. Zhao Feng se despidió de inmediato. Solo tomó prestada la mano de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo para escapar del salón del demonio celestial, pero no tenía la intención de viajar con ellos de regreso a la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo. Entonces, adiós. El antiguo dios Firmamento Escarlata no trató de retenerlo. Adiós. Zhao Feng se despidió del dios antiguo Luolin y se fue. Pero después de recorrer una pequeña distancia, se detuvo de repente. Probemos Spatial Shift. El cambio espacial requería intención espacial de nivel 6, y mucho antes de lograr eso, Zhao Feng comenzó a tratar de comprenderlo. En ese momento, ya había comprendido entre el 70 y el 80%. Para aumentar las posibilidades de éxito, Zhao Feng se puso la túnica del espacio-tiempo. BZZZ. Twish. Un vórtice espacial comenzó a girar alrededor de Zhao Feng. Gradualmente, el vórtice espacial se redujo, pero las ondas espaciales se intensificaron. Un momento después, el cuerpo de Zhao Feng se sumergió en el pequeño vórtice espacial. Más de 10 millones de li de distancia. BZZZ. Swish. De repente apareció un vórtice espacial, y la figura de Zhao Feng emergió lentamente de él. Un turno puede cubrir más de 10 millones de li. Zhao Feng estaba atónito. Esta distancia era docenas de veces mayor que la distancia cubierta por Instant Movement. Por supuesto, esta fue la primera vez que Zhao Feng usó Spatial Shift. Todavía tenía margen para mejorar. Además, aunque Spatial Shift podía cubrir mucha más distancia que Instant Movement, este arte requería más tiempo para prepararse, tiempo en el que fácilmente podría ser interrumpido. Dios antiguo Luolin, ¿cómo conociste a Zhao Feng?
¿Cuál era su objetivo al infiltrarse en el salón del demonio celestial? Varios miembros del equipo inmediatamente comenzaron a cuestionar al dios antiguo Luolin. Me encontré con él mientras intentaba infiltrarme en el salón secreto. Su objetivo era rescatar a su mascota, respondió directamente el dios antiguo Luolin. ¿Rescatar a su mascota? Dios antiguo Luolin, ese niño te engañó, ¿no? Un anciano dios antiguo de rango 8 de cabello azul sonrió débilmente. En su opinión, aunque la diosa antigua Luolin tenía un talento impresionante y una fuerza formidable, todavía era demasiado joven y carecía de experiencia. El antiguo dios Luolin miró fríamente a esta persona, pero ella no respondió. Cierto, antiguo dios Luolin, con tu fuerza, incluso si te encontrabas con algún peligro, Zhao Feng no debería haber podido ayudarte en nada, dijo de repente el antiguo dios Scarlet Firmament. Antes, con Zhao Feng presente, era demasiado incómodo para él decir algo. Pude entrar en el rango 9 por completo gracias a él. El dios antiguo Luolin lo dejó así, sin entrar en una explicación demasiado detallada. ¿Qué? Los miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo quedaron atónitos al escuchar esto. ¿Zhao Feng fue el que ayudó al dios antiguo Luolin a entrar en el rango 9? Había varias personas presentes que todavía eran dioses antiguos de rango 8, y estaban demasiado ansiosos por saber cómo Zhao Feng había ayudado al dios antiguo Luolin a entrar en el rango 9. Pero en este momento, la opresiva energía de la muerte descendió repentinamente y el mundo se oscureció. Todos los miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo, incluido el firmamento escarlata del dios antiguo, se volvieron solemnes. Todos estaban muy familiarizados con esta energía. Pertenecía nada menos que a Dios Señor Soledad Celestial. Swish. De repente, una figura negra apareció ante ellos. La siniestra mirada del Dios Señor de la Soledad Celestial los recorrió con expresión sombría y severa. ¿Dónde está Zhao Feng? Dios, el Señor de la Soledad Celestial, preguntó sin rodeos. Con la apariencia de Zhao Feng expuesta, el salón del demonio celestial lo identificó de inmediato. Se fue, dijo inmediatamente el dios antiguo firmamento escarlata. ¿Desaparecido? Jaja, tu tierra sagrada del espacio-tiempo es demasiado poco sincera. De hecho, trajiste a un forastero. Dios Señor de la Soledad Celestial resopló con frialdad, y la presión invisible inmediatamente pesó sobre los miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo. Todos hicieron una mueca, encontrando que incluso respirar era difícil, y algunos de ellos miraron descontentos al dios antiguo Luolin. No parece que nos llevamos a Zhao Feng con nosotros, sino que Zhao Feng nos siguió. Y nunca dijimos que era miembro de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo. Dijo sin miedo el antiguo dios firmamento escarlata. Estaba seguro de que Dios, el Señor de la Soledad Celestial, no les haría nada. Después de todo, no habían hecho nada malo, y la presión intimidante del dios del espacio-tiempo todavía estaba presente. Bien. Los ojos de Dios Señor de la Soledad Celestial se agrandaron mientras miraba al grupo, sofocando la energía de la muerte que se extendía por el área. Si no fuera por el hecho de que Dios, el Señor de la Soledad Celestial, estaba haciendo todo lo posible para contenerse, todos los dioses antiguos ordinarios de rango 8 presentes ya habrían perdido la vida. A partir de esto, uno podía ver cuán enojado estaba a Dios, el Señor Celestial Soledad. Pero esto era completamente comprensible. Su objetivo principal al visitar el salón del demonio celestial era llevarse el gato del legado del cielo. Recoger los resultados de la investigación y otros tesoros fue secundario. A pesar de eso, durante su visita, se topó con el dios del espacio-tiempo y fue humillado. Aún más importante, el gato del legado del cielo se había perdido. Confío en que todos estos miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo no me estén engañando intencionalmente. Dios Señor la Soledad Celestial se calmó gradualmente. Esa persona saqueó muchos tesoros y recursos preciosos del Salón del Demonio Celestial y mató a muchos expertos en Dios antiguo y... ¿En qué dirección se fue hace un momento? Dios, el Señor de la Soledad Celestial, preguntó sin rodeos. Ya no tenía una razón para apuntar a la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo.
Zhao Feng probablemente acababa de irse y probablemente todavía podría ser alcanzado. Los miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo no pudieron evitar suspirar. ¿Qué tenía de especial este Zhao Feng que Dios, el Señor de la Soledad Celestial, iría personalmente a capturarlo? De esa manera. El dios antiguo Luolin señaló con el dedo. La expresión del dios antiguo Firmamento Escarlata parpadeó, pero permaneció en silencio. El dios antiguo Luolin apuntaba naturalmente en la dirección incorrecta, exactamente la dirección opuesta en la que se había ido Zhao Feng. Dios, el Señor de la Soledad Celestial, se quedó atónito y tampoco dijo nada. Al investigar a Zhao Feng, naturalmente había aprendido que Zhao Feng pertenecía a la raza espiritual, y el dios antiguo Luolin apuntaba exactamente en la dirección opuesta a la raza espiritual. Pero Zhao Feng podría haber predicho que el salón del demonio celestial lo perseguiría, por lo que era completamente comprensible que partiera en la dirección opuesta. Swish. Un momento después, el dios Señor de la Soledad Celestial se desvaneció. El mundo recuperó su brillo y se liberó un peso de los cuerpos de todos. Dios antiguo Luolin, ¿por qué hiciste eso? ¿Has ofendido a un dios, señor? Preguntó el anciano de pelo azul de inmediato. Todos sintieron anhelo, respeto y temor hacia Dios, señores. Me ayudó a entrar en el rango 9, así que lo ayudaré esta vez. El dios antiguo Luolin no se inmutó mientras ella respondía en voz baja. En verdad, Zhao Feng ayudarla a entrar en el rango 9 era parte de un trato, y ambas partes ya habían cumplido sus partes del trato. Vamos. Ladró el antiguo dios Firmamento Escarlata. Aunque el dios antiguo Luolin había engañado al dios Señor de la Soledad Celestial, incluso si el dios Señor de la Soledad Celestial no logró atrapar a su objetivo, no tenía ninguna evidencia firme para afirmar que la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo lo había engañado. Sin embargo, si volviera a interrogarlos de nuevo, sería bastante problemático. Suosh. Los miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo abandonaron rápidamente el área. En cuanto a Zhao Feng, estaba ocupado investigando Spatial Shift, sin saber que acababa de esquivar una crisis letal. BZZZ. Swish. Un hombre vestido de plata apareció en medio de un vórtice espacial. Aunque se necesita mucha energía, vale la pena, dada la distancia recorrida. Zhao Feng estaba extremadamente satisfecho con Spatial Shift. El antiguo reino desolado de los dioses era inmenso, y cada viaje era largo y aburrido. Esta era también la razón por la que casi todos los dioses verdaderos y antiguos intentaban comprender la intención espacial. Zhao Feng viajó con Spatial Shift, ocasionalmente tomando descansos. En menos de 10 días, llegó a las afueras de Bladeville Peak. Me pregunto cómo les va a Ancient God Floating Spirit y a los demás, reflexionó Zhao Feng. Sus métodos de comunicación se bloquearon una vez que ingresó al salón del demonio celestial, por lo que el espíritu flotante anciano y los demás no habrían podido ponerse en contacto con Zhao Feng. A estas alturas, el período de tiempo para la misión comercial de la raza espiritual había terminado hace mucho. El equipo de Espiritual Race probablemente ya había regresado. BZZZZ. Zhao Feng usó su ojo izquierdo para observar Bladeville Peak. Desde que evolucionó su ojo espiritual de Dios, su rango de visión se había expandido y podía ver aún más. Además, mientras usaba su ojo, nadie lo descubriría, pero el sentido divino haría que expertos del mismo nivel lo detectaran de inmediato. Probablemente se fueron. Zhao Feng observó muchas áreas, pero no vio señales de ningún experto en la raza espiritual. Me pregunto cómo Kung Yun. Zhao Feng de repente recordó algo y murmuró para sí mismo. En ese momento, se estaba preparando para decirle a los ancianos de la raza espiritual que trajeran a Kung Yun con ellos cuando se fueran, pero a mitad de camino, Zhao Wei fue secuestrado, por lo que no pudo transmitir esta solicitud. Mientras Kung Yun les dijera todo a los ancianos de la raza espiritual, el espíritu flotante del dios antiguo, sin duda, extendería una mano amiga. Pero cuando Zhao Feng observó la residencia de Kung Yun, su mirada se oscureció. En el pico exterior, una casa estaba rodeada por discípulos del pico exterior. Kung Yun, sale e intercambia algunos consejos con nosotros.
Un joven alto y esquelético se rió a carcajadas. Mientras me derrotes, puedes recuperar el artefacto divino de calidad promedio que perdiste para mí y convertirte en el discípulo número 1 del pico exterior, obligado a entrar al pico interior pronto. El joven se rió mientras continuaba burlándose. Date prisa y sal, Kung-Yun, tortuga cobarde. Varias docenas de discípulos de la cumbre exterior se unieron. Kung-Yun, te he pedido instrucciones muchas veces, pero no me pones cara. Ya que ese es el caso, voy a tener que derribar tu puerta. El joven esquelético puso una sonrisa salvaje y cargó contra la puerta. Pero de repente, una terrible presión descendió. ¡Bum! ¡Bum! El joven esquelético vomitó sangre mientras volaba hacia atrás. Capítulo 1352. Dentro de su habitación, Kung-Yun escuchó que el joven esquelético estaba a punto de derribar su puerta y se estremeció. Como ambos eran discípulos de la cima externa, el joven esquelético sería castigado por forzar su camino hacia la habitación de un compañero discípulo. Sin embargo, las acciones del joven esquelético estaban todas en el orden de Truego Cloubreaker, y Truego Cloubreaker ahora era un discípulo central noble y estimado. El asistente a cargo de los discípulos del pico externo no quería ofender al dios verdadero rompebuenas, por lo que hizo la vista gorda. Sabiendo que no podía evitar esta pelea, Kung-Yun abrió su puerta. Pero de repente, una figura descendió frente a él. En el mismo momento, una presión impactante se extendió hacia afuera. El joven esquelético fue inmediatamente arrojado al suelo, incapaz de volver a levantarse por algún tiempo. Los demás en el área inmediatamente sintieron como si tuvieran una montaña sobre sus hombros, e incluso pararse les resultó extremadamente difícil. ¿Quién y? Hermano mayor. El joven esquelético miró con miedo a Zhao Feng. El poder de esta persona excedió con creces su imaginación. Solo un discípulo central podría poseer una fuerza tan terrible, pero el joven esquelético no recordaba a una persona como esta en Bladeville Peak. Todos los demás discípulos de la cumbre exterior se arrodillaron. Kung-Yun, ¿por qué sigues aquí? Zhao Feng de repente se dio la vuelta y preguntó. Kung-Yun estaba mirando a este experto en estado de shock, deseando saber qué hermano mayor venerable anciano había decidido ayudarlo esta vez, pero cuando vio el rostro de Zhao Feng, se congeló. ¿Eres, Zhao Feng? Kung-Yun gritó alarmado. Aunque el color de sus ojos y cabello había cambiado, la cara no era tan diferente. Kung-Yun también sabía que la izquierda de Zhao Feng evolucionaba constantemente. Cuando Kung-Yun gritó el nombre de Zhao Feng, uno o dos de los discípulos externos de Bladeville Peak hicieron una mueca. Uno de ellos fue el joven esquelético. ¿El Zhao Feng de la raza espiritual? El joven esquelético se levantó de inmediato, sin más respeto en su rostro. Originalmente creía que se trataba de algún hermano mayor o anciano de Bladeville Peak, pero en realidad era Zhao Feng. Zhao Feng era miembro de la raza espiritual, por lo que era intrínsecamente incorrecto que atacara a los discípulos de Bladeville Peak. Además, ni siquiera le había hecho nada a Zhao Feng, pero Zhao Feng golpeó primero. Además, la persona que respaldaba al joven esquelético, Truego Cloubreaker, también era un discípulo central, de un estado similar al de Zhao Feng. Zhao Feng, ¿te atreves a entrometerte en Bladeville Peak y atacar a un discípulo? Solo espera aquí para ser castigado. Dijo fríamente el joven esquelético. Zhao Feng no mostró miedo, ni siquiera miró al joven. Es así, Kung-Yun ya estaba a punto de llegar a su punto de ruptura, por lo que inmediatamente explicó lo que estaba pasando. Originalmente, cuando Zhao Mui desapareció, Bladeville Peak envió a muchas personas a buscarlo, pero no se encontró nada. Por lo tanto, Kung-Yun solo podía contarles a los ancianos de la raza espiritual sobre todo él mismo con la esperanza de escapar de este lugar. Por desgracia, Truego Cloubreaker envió en secreto a personas a encarcelar a Kung-Yun en su residencia, lo que hizo que perdiera la oportunidad. Después, Kung-Yun fue atacado una y otra vez por Truego Cloubreaker con el objetivo de saquearlo de todos sus tesoros y artefactos divinos. No hace mucho, Kung-Yun se vio obligado a aceptar un partido.
Creía que, con sus 3 artefactos divinos de calidad media, podía luchar contra la juventud esquelética. Pero para su sorpresa, el joven esquelético había recibido un artefacto divino de calidad media del Truego Cloudbreaker. Este artefacto divino, combinado con su propia fuerza extremadamente formidable, resultó en la pérdida de Kung Yun, y se vio obligado a renunciar a uno de sus artefactos divinos. Te llevaré desde aquí, dijo Zhao Feng sin rodeos. Luego se dio la vuelta y le dio al joven esquelético una mirada escalofriante. En un instante, el joven esquelético sintió como si el cielo se estuviera cayendo, su cuerpo estaba bajo tanta presión que no podía mover un músculo. Morir. Ladró Zhao Feng. El alma del joven esquelético fue instantáneamente pulverizada por una fuerza poderosa. ¡Tud! Su cuerpo cayó al suelo. Una dimensión interespacial flotó fuera de su cuerpo y al lado de Kung Yun. Cuando tomó la dimensión interespacial, Kung Yun se emocionó mucho. Esto era poder. Matando como uno quisiera, matando a dioses verdaderos como hormigas. En este momento. ¡Bum! ¡Bum! 2 energías diabólicas de repente se dispararon desde el pico exterior. ¿Quién va allí que se entromete en Vladimir Peak? 2 dioses antiguos del mal Dao se apresuraron hacia la ubicación de Zhao Feng. Zhao Feng había pasado directamente a través de la matriz sensorial de Vladimir Peak. Incluso si no estaba exudando intencionalmente su aura, Vladimir Peak aún se habría enterado de su llegada. Swish. Swish. Rápidamente aparecieron 2 figuras. Escanearon el área, y cuando vieron al joven esquelético, sus expresiones se oscurecieron. Mayor. Todos los discípulos de la cima exterior se inclinaron. Zhao Feng, te has entrometido descaradamente en Vladimir Peak y mataste a uno de sus discípulos. ¿No tienes consideración por Vladimir Peak? Preguntó uno de los ancianos con frialdad. Te estaba ayudando a limpiar la casa. La expresión de Zhao Feng se volvió sombría mientras escaneaba a los 2 dioses antiguos, su cuerpo exudaba una presión invisible. Los 2 ancianos dioses antiguos supervisaban el pico exterior, por lo que solo tenían el rango 7. Zhao Feng podría matar a una persona de este nivel de fuerza con solo una mirada. Rango 8, las expresiones en los rostros de los 2 ancianos se relajaron de inmediato. Fue solo la muerte de un discípulo de la cima externa. Sentían que un actor junior necesitaba tan descaradamente una lección dura, pero no habían esperado que Zhao Feng fuera un dios antiguo de rango 8. Según lo que sabían, Zhao Feng había entrado recientemente en el rango 7. ¿Cómo llegó tan rápido al rango 8? Zhao Feng, ya que mataste a un discípulo de Vladimir Peak, no puedes simplemente irte. Debes dar una explicación a nuestros superiores. Los 2 ancianos hablaron en un tono más suave, decidiendo dejar este asunto para que lo manejen los miembros del escalón superior. Ok. Zhao Feng asintió. Matar a un discípulo de la cima externa no fue gran cosa, pero Zhao Feng también quería llevarse a un discípulo de la cima externa. Estas 2 acciones sumadas realmente hicieron que Zhao Feng pareciera descarado y arrogante, sin mostrar ningún respeto por Vladimir Peak en absoluto, en la sala de conferencias. ¿Este es Zhao Feng? El anciano Tao examinó cuidadosamente a Zhao Feng y asintió levemente. Realmente merecía su reputación como el genio más deslumbrante de la raza espiritual. Él había entrado directamente en el rango 6, recientemente entró en el rango 7 y ahora era rango 8. Tal talento de cultivo era algo con lo que ni siquiera los miembros de la raza espiritual con la línea de sangre más gruesa podían compararse. Por otro lado, los ojos del anciano con cara de demonio brillaron. Vladimir Peak se dividió en 2 partes. El grupo al que pertenecía el anciano Tao quería una buena relación con la raza espiritual, mientras que el grupo del anciano con cara de demonio quería empeorar las relaciones con la raza espiritual y construir una relación con una facción diferente. Zhao Feng, que mates casualmente a un discípulo de mi Vladimir Peak es demasiado presuntuoso de tu parte. El anciano con cara de demonio criticó repentinamente a Zhao Feng, una poderosa energía que se elevaba de su cuerpo.
Algún tiempo antes, cuando llegó el grupo de la raza espiritual, él había propuesto una pelea en un intento de empeorar la relación entre el grupo del Elder Tao y la raza espiritual. Sin embargo, al final, Zhao Wei salió de la nada y arruinó sus planes. Ahora quería usar esta oportunidad para castigar duramente a Zhao Fen, ganándose así el extremo disgusto de la raza espiritual y logrando su objetivo de todos modos. Anciano, primero hablaré de otro asunto. Soy muy buenos hermanos con Zhao Wei, y mientras viajaba por la zona Antian, escuché que había desaparecido, así que comencé a buscarlo y... Zhao Fen cambió de tema. Zhao Wei. El anciano con cara de demonio se sorprendió y luego adoptó un tono extremadamente comprensivo. Aunque no desapareció en Vladimir Peak, todavía nos disculpamos mucho. ¿Pudiste encontrar algo? Apenas había terminado de hablar cuando Zhao Fen convocó a Zhao Wei con un gesto de la mano. Esta visión le dio al anciano con cara de demonio un susto bastante fuerte. ¿Cómo podría salir vivo alguien que fue enviado al salón del demonio celestial? Fui secuestrado por discípulos de Vladimir Peak. Zhao Wei dijo de inmediato. ¿Había algo así? El anciano Tao inmediatamente hizo una mueca. Nunca hubiera imaginado que Vladimir Peak estuvo involucrado en la desaparición de Zhao Wei. Tenía que investigar a fondo este asunto. Un momento después, Zhao Wei lanzó su imagen de memoria, revelando cómo fue secuestrado ese día. Estar a gusto. Vladimir Peak se encargará personalmente a estos dos y también compensará a la raza espiritual. Declaró con justicia el anciano con rostro de demonio. Son solo dos discípulos pico internos ordinarios. Enviaría gente para acabar con ellos y deshacerse de las pruebas. Además, los ancianos conocen el salón del demonio celestial. Zhao Fen dijo de repente con una sonrisa. El salón del demonio celestial. Ambos ancianos soltaron al unísono. El salón del demonio celestial era una facción con la que el grupo del anciano con cara de demonio había formado una relación en secreto. Naturalmente, lo sabía, pero no había imaginado que Zhao Fen también se enteraría del salón del demonio celestial en su investigación. El Elder Tao estaba atónito porque había descubierto recientemente que el grupo del anciano con cara de demonio se estaba comunicando con una facción misteriosa conocida como el Salón del Demonio Celestial. El hecho de que el grupo del anciano con cara de demonio se hubiera vuelto mucho más fuerte recientemente se debió casi con certeza a que este salón del demonio celestial los estaba apoyando en secreto, pero el anciano Tao aún no había presentado ninguna información específica sobre esta facción. Hace un tiempo, mientras buscaba a Zhao Wei, me encontré con un campo de batalla. Los dos lados de esta batalla eran el salón del demonio celestial y la tierra sagrada del espacio-tiempo. Zhao Fen miró al anciano con cara de demonio mientras hablaba lentamente. El anciano con cara de demonio tenía una expresión extremadamente sombría. Habían estado trabajando con el salón del demonio celestial durante algún tiempo, por lo que, naturalmente, entendió cómo se conducía esta facción. Esos sinvergüenzas realmente se atrevieron a apoderarse de los descendientes de God y de la tierra sagrada del espacio-tiempo y terminaron siendo descubiertos. El anciano con cara de demonio maldijo en silencio. Acababan de comenzar un intercambio con el salón del demonio celestial. En los próximos meses, el salón del demonio celestial entregaría los recursos que prometieron, pero ahora, el salón del demonio celestial obviamente se había encontrado con dificultades. Anciano, parece estar muy preocupado por esta facción. Zhao Fen sonrió levemente al anciano con cara de demonio. Antes de recibir una respuesta, Zhao Fen continuó. El salón del demonio celestial es extremadamente anormal y tiene muchos expertos, pero al final, el dios del espacio-tiempo envió su poder a través del espacio para descender, poniendo fin a todo. Por el momento, el salón del demonio celestial ha desaparecido. Ambos ancianos temblaron ante estas palabras. No pensé que este salón del demonio celestial realmente ofendería a la tierra sagrada del espacio-tiempo e incluso haría que el dios del espacio-tiempo actuara. El Elder Tao estaba lleno de incredulidad, pero internamente estaba lleno de alegría. La desaparición del salón del demonio celestial fue el mejor resultado para él.
Por otro lado, el anciano con cara de demonio tenía una expresión severa y no dijo una palabra. El dios del espacio-tiempo había intervenido y el salón del demonio celestial había desaparecido. En su opinión, el salón del demonio celestial fue definitivamente pulverizado hasta que solo quedaron escoria. Ancianos, tengo otros asuntos que atender y debo despedirme. Zhao Fen miró al anciano con cara de demonio y se burló antes de despedirse. El anciano con cara de demonio había recibido un golpe mental severo y no estaba de humor para discutir con Zhao Fen sobre sus acciones en Bladeville Peak. Zhao Fen, si tienes la oportunidad de volver, Bladeville Peak te tratará con la mayor cordialidad. Dijo el anciano Tao alegremente. La aparición de Zhao Fen le había traído las noticias más maravillosas. Kung Yun, vámonos. Después de salir del salón, Zhao Fen habló con el preocupado y ansioso Kung Yun. ¿Podemos ir? A Kung Yun le resultó algo difícil de creer que finalmente podría escapar de Bladeville Peak. El cultivo de Kung Yun era demasiado bajo, por lo que para ahorrar tiempo, Zhao Fen lo colocó en la dimensión interna de la túnica del espacio-tiempo. Incluso si Kung Yun tenía algún diseño en la túnica del espacio-tiempo, era demasiado débil para actuar en consecuencia, por lo que Zhao Fen no estaba preocupado. Una vez que Zhao Fen dejó Bladeville Peak, inmediatamente se dio la vuelta. No se les puede permitir a ustedes dos escapar. Zhao Fen activó su ojo izquierdo y comenzó a buscar Bladeville Peak. Rápidamente encontró al Truego Cloubreaker y al joven maestro Ai. Zhao Fen usó su ojo izquierdo para dejar en secreto una marca en sus cuerpos. Uno tenía que darse cuenta de que la intención del alma de Zhao Fen había alcanzado el rango máximo de 8, por lo que los dos no notaron nada extraño. Después de hacer esto, Zhao Fen se preparó para irse, pero su ojo espiritual de Dios de repente sintió que dos dioses antiguos se estaban acercando al pico del Diablo Negro, y aparentemente su objetivo era él. ¿Es él? Un hombre alto y musculoso de mediana edad, con el rostro un poco pálido, miró al cercano Zhao Fen. ¿Es el Zhao Fen que busca el señor Wen? El otro individuo, una mujer rolliza vestida de verde claro, examinó cuidadosamente a Zhao Fen. Capítulo 1353. Tal como esperaba Zhao Fen, los dos dioses antiguos comenzaron a acercarse a él. Los dos lados se miraron el uno al otro, el hombre grande y la mujer rolliza examinando cuidadosamente a Zhao Fen. ¿En qué honorable tarea habéis venido los dos? Zhao Fen fue directo al grano. Estos dos no parecían conocerlo muy bien, pero era la persona que estaban buscando. Esto dejó a Zhao Fen muy confundido. ¿Buen señor es Zhao Fen? Preguntó el hombre musculoso. Sí, afirmó Zhao Fen. Los dos sabían su nombre pero no lo reconocieron. Esto probablemente significaba que no eran de Zilinzone o Antianzone. El sello del dios antiguo debería estar en tu posesión. Entréganoslo. Dijo el hombre musculoso. Al mismo tiempo, una presión sanguínea estremecedora brotó de su cuerpo. Incluso Zhao Fen no había predicho este desarrollo, y su cuerpo tembló levemente. ¡Qué poderoso linaje antiguo! Zhao Fen estaba alarmado. La antigua línea de sangre de este hombre definitivamente se clasificó muy alto. Zhao Fen no pudo determinar a partir de los rasgos externos del hombre qué línea de sangre era. Sin embargo, por alguna razón, Zhao Fen encontró esta línea de sangre extremadamente familiar, como si la hubiera encontrado antes. Ese objeto me pertenece. La cara de Zhao Fen se enfrió mientras exudaba su propia aura estable y compuesta. Hasta ahora, solo el dios antiguo Cielo Negro conocía el nombre del sello del dios antiguo, y estaba obsesionado con intentar recuperarlo. Estos dos también habían venido para obtener el sello del dios antiguo, lo que hizo que Zhao Fen especulara que podrían pertenecer a la facción del dios antiguo Cielo Negro. Además, los dos eran dioses antiguos de rango 8 con líneas de sangre poderosas y una fuerza anormal. Pero Zhao Fen también había sufrido una inmensa transformación. Incluso si estos dos lo atacaran juntos, no tendría miedo. Además, estos dos no eran como el dios antiguo del cielo negro, que inmediatamente atacó a Zhao Fen, por lo que Zhao Fen decidió quedarse en su mano por ahora. Pero si comenzaban a atacarlo, no sería cortés.
Boom. Zhao Fen exudaba una energía no un poco más débil que la del hombre musculoso. Esto se debió a que cultivó la técnica del origen del vacío del cielo del caos y había comprendido muchos tipos diferentes de energía intencional. También fue porque Zhao Fen había sido testigo personal del poder divino de un dios señor de medio paso, dios señor y un dios. El corazón de Zhao Fen se había perfeccionado y su mente se había ampliado. Ahora era intrépido y capaz de avanzar con valentía. El aura y la actitud de Zhao Fen sorprendieron a la pareja. Esta persona no es simple. El hombre musculoso notó en silencio. Estaba herido en ese momento, por lo que en un duelo podrían no ser capaz de ganar. Te aconsejo que nos lo devuelvas. Este artefacto divino no es útil para ti e incluso podría traer una calamidad letal sobre tu cabeza. Además, si tiene alguna exigencia, puede formularla. El hombre musculoso relajó su postura y refrenó su energía. ¿Por qué quieres el sello del dios antiguo? Zhao Fen expresó su pregunta. En verdad, el sello del dios antiguo realmente no fue tan útil para Zhao Fen. Además, la facción del dios antiguo Cielo Negro deseaba el sello del dios antiguo. En el pasado, en esta situación, Zhao Fen probablemente lo habría entregado a cambio de algún otro beneficio. Pero ahora que Zhao Fen había entrado en la raza espiritual y alcanzó el nivel de dios antiguo de rango 8, no había mucho que temiera. Por lo tanto, Zhao Fen se encontró más interesado en el secreto del sello del dios antiguo. El hombre musculoso estaba algo indeciso. Sabía un poco sobre el sello del dios antiguo, pero nunca podría dar esta información a un extraño. Suficiente. Zhao Fen, ven con nosotros al salón del dios gigante. Puedes tomar tu decisión una vez que llegues. En este momento, la radiante y rolliza mujer finalmente habló. Si voy contigo al salón del dios gigante, tendría que hacer todo lo que me pediste. Zhao Fen se burló. Nunca había oído hablar de Jiang God Hall, pero tenía que ser al menos una facción máxima de 4 estrellas. Zhao Fen entrar solo era demasiado peligroso. He venido por orden del señor Wu para invitarte allí. Puedo garantizar que no tendrás que preocuparte por tu vida si vas al salón del dios gigante. La expresión de la mujer rolliza se volvió solemne. Señor Wu. Zhao Fen respetó sorprendido. Este nombre naturalmente le hizo pensar en Xin Wen. Zhao Fen sabía que la aparición del cadáver de Dios en la zona continente estaba intrincadamente vinculada a Xin Wen. Y hasta cierto punto, se podría decir que Zhao Fen obtuvo el sello del dios antiguo de Xin Wen. En este momento, la mujer rolliza sacó una ficha de jade cuadrada, que inmediatamente comenzó a brillar con luz blanca. Esta luz se condensó en una pantalla translúcida, y una figura grande y poderosa emergió gradualmente en la pantalla. Aunque su porte había cambiado un poco, su apariencia seguía siendo extremadamente similar al Xin Wu en que Zhao Fen una vez fue nuevo. Zhao Fen, si estás dispuesto, ven a visitar el salón del dios gigante. El Xin Wu en la pantalla de repente dijo estas palabras, y luego la pantalla desapareció. Aunque esto fue todo lo que dijo, Zhao Fen pudo sentir que Xin Wu quería decir más, pero fue un inconveniente para él hacerlo. En este momento, Zhao Fen evaluó una vez más a la pareja. Ambos probablemente pertenecían al Jiang God Hall, pero sus actitudes hacia Zhao Fen eran algo diferentes entre sí. La mujer rolliza había venido por orden de Xin Wen, pero no sabía cuál era la situación con el hombre. Estos dos tienen actitudes diferentes, pero ambos están aquí por el sello del dios antiguo. Si no voy, seguirán molestándome. Además, parecen tener alguna conexión con Xin Wen y... Después de pensar las cosas, Zhao Fen decidió ir al salón del dios gigante. Después de todo, antes de abandonar la zona continente, Xin Wen le había dado los extremadamente preciosos cristales del dios del rayo de la tribulación y también le había ofrecido a Zhao Fen una pista para encontrar el paradero de Liu Qingxin. En resumen, Xin Wen trató amablemente a Zhao Fen. Además, ver a un conocido de la zona continente en el antiguo reino desolado de los dioses era un asunto por el que valía la pena estar feliz. Ok. Iré contigo. Zhao Fen estuvo de acuerdo. Entonces partamos de inmediato. La mujer rolliza sonrió levemente.
Por favor, espere un momento. Tengo otro asunto que atender. Zhao Feng miró a Vladimir Peak y dijo. ¿Qué estás planeando? Solo podemos llevarte a Hyanggot Hall, a nadie más. El hombre musculoso hizo una mueca. Creía que Zhao Feng era miembro de Vladimir Peak y, preocupado por su propia seguridad, planeaba traer algunos amigos con él. No, déjame matar a 2 personas primero. Zhao Feng de repente se rió entre dientes, haciendo que los dos temblaran. Uy. 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 Zhao Feng y el par de dioses antiguos abandonaron Vladimir Peak. Dentro de Vladimir Peak. ¿Se fueron? El anciano Tao murmuró en voz baja. 3 dioses antiguos que se reunían en el perímetro de Vladimir Peak naturalmente se habían ganado la atención de sus ancianos. Afortunadamente, estos 3 dioses antiguos aparentemente tenían otros asuntos y se fueron después de intercambiar algunas palabras, lo que permitió a los miembros del escalón superior de Vladimir Peak respirar tranquilos. La energía de la línea de sangre del dios antiguo parecía ser de la raza del dios gigante. Dijo un anciano de pelo blanco. ¿La raza del dios gigante? ¿No estaban extintos? Preguntó el anciano Tao en estado de shock. No es tan fácil acabar con una raza, especialmente una tan poderosa como esa. Después de obtener una cierta distancia del pico del diablo negro, los 3 dioses antiguos se escondieron en un valle sombrío. Las personas a las que quieres matar deberían ser miembros de Vladimir Peak, pero ¿cuál es el propósito de esconderse aquí? Preguntó el hombre musculoso. Zhao Feng no respondió, pero su ojo izquierdo comenzó a latir con poderosa energía del alma. Un momento después, pudo sentir vagamente a través de la marca que había colocado en el cuerpo de Truegot Cloudbreaker cuál era su entorno actual. ¡Qué poderosa energía del alma! El hombre musculoso estaba bastante desconcertado. El cultivo de Zhao Feng era claramente más débil que el de ellos, pero la intención de su alma era mucho más fuerte. Junto con su misteriosa línea de sangre ocular, probablemente era un luchador formidable. Meow. En este momento, el pequeño gato ladrón saltó de la dimensión interespacial y se subió al hombro de Zhao Feng. ¡Qué gato tan único! La mujer rolliza inmediatamente miró al pequeño gato ladrón. La apariencia externa del pequeño gato ladrón era extremadamente diferente a la de un gato común. Su cuerpo estaba sano y bien proporcionado, dando la impresión de que su cuerpo estaba perfectamente formado. Mientras tanto, sus delgadas orejas y cola lo hacían parecer un espíritu. Lo más inusual de todo eran las diversas runas plateadas complicadas y los personajes en el cuerpo del pequeño gato ladrón, incomprensibles para una persona normal. El pequeño gato ladrón miró con recelo a los 2 miembros de Hyanggot Hall. Un momento después, la energía del alma que provenía del cuerpo de Zhao Feng desapareció repentinamente como si hubiera muerto. Solo el pequeño gato ladrón entendió que la visión de Zhao Feng ahora estaba muy lejos. En la residencia del Truegot Cloudbreaker. Ahora que soy un discípulo fundamental, el trato es realmente diferente. Esta píldora de esencia de sangre de las 7 reencarnaciones puede ayudarme a estabilizar mi cultivo y mejorar mi vitalidad. Truegot Cloudbreaker consumió la píldora roja translúcida en su mano. Pero en este momento, un ojo plateado de ensueño del tamaño de un puño apareció sobre su cabeza, flotando en el aire. De repente, un rayo de luz azul helado salió disparado de él. ¡Uy! ¡Uy! Este rayo de luz azul atravesó el alma de Truegot Cloudbreaker, congelando inmediatamente sus procesos de pensamiento. Un momento después, aniquiló su alma. Después de hacer esto, el ojo plateado de ensueño desapareció. Zhao Feng usó muy poca fuerza para matar al Truegot Cloudbreaker, y lo hizo de manera muy furtiva, asegurándose de que no lo descubrirían. Matar al Truegot Cloudbreaker fue extremadamente simple, pero si trato de matar directamente al joven maestro Ai, podría ser descubierto. Sin embargo, debería estar en medio de la cultivación y... En otra casa, el joven maestro Ai estaba tratando de entender una técnica de línea de sangre de ojos de estrellas de muy alto nivel. Sus ojos brillaron con una luz tenue, claramente en medio de la simulación de esta técnica de línea de sangre. Sin embargo, su rostro era extremadamente antiestético.
El cultivo de esta técnica de línea de sangre ocular probablemente no estaba yendo muy bien, y había encontrado algún tipo de dificultad. BZZZZ. Un ojo plateado soñador emergió detrás de él. El joven maestro ahí normalmente lo habría notado, pero estaba en medio de cultivar una técnica de línea de sangre ocular, y su mente estaba extremadamente inquieta. Ojo del diablo del alma de las llamas. Una ardiente energía de ilusión descendió. En un instante, el rostro del joven maestro ahí se volvió salvaje y terrible, y de sus ojos comenzaron a salir gotas de sangre. El ojo plateado de ensueño luego se desvaneció. En una cueva, un brillo plateado de ensueño apareció en el ojo izquierdo gris de Zhao Feng. ¿Qué está sucediendo? El hombre musculoso estaba extremadamente confundido al observar la condición de Zhao Feng. Es competente en el Sul Dao y puede hacer que su alma abandone su cuerpo. Los ojos de la mujer rolliza brillaron con una luz extraña. «Podemos irnos ahora», dijo Zhao Feng. Aunque no le había dado al joven maestro Ai un golpe directamente letal, Zhao Feng había usado su técnica de línea de sangre ilusión más peligrosa. El ojo del diablo del alma de llama era una técnica de ilusión ofensiva y desconcertante. Zhao Feng también se había fusionado en energía que podía buscar y atacar las debilidades de la mente. En el mejor de los casos, ser golpeado por esta técnica de línea de sangre ocular mientras se cultiva causaría que uno se sintiera plagado de demonios del corazón por el resto de su vida y sería incapaz de avanzar más en el cultivo. En el peor de los casos, el alma quedaría aniquilada. El hombre musculoso y la mujer rolliza miraron profundamente a Zhao Feng. Zhao Feng había dicho hace un momento que necesitaba matar a 2 personas de Blackville Peak antes de irse. Ahora que estaba diciendo que podían irse, no significaba eso que ya había matado a esos 2. Aunque era bastante difícil de creer, este asunto hizo que la pareja mirara a Zhao Feng con precaución. No mucho después de que el trío se fuera, llegaron noticias de Blackville Peak que, mientras el joven maestro ahí se cultivaba, su alma había detonado, lo que resultó en su muerte. Capítulo 1354. Un pequeño barco volador con una apariencia antigua y simple voló a una velocidad extremadamente rápida por el mundo. Esta fue la herramienta voladora utilizada por la pareja de Jian Hall. Podía viajar a la velocidad de un rango máximo de 7 y era extremadamente resistente y tenaz, lo que lo hacía extremadamente caro. El salón del dios gigante residía en la zona de Qingxin, que estaba separada de la zona de Antian por la zona de Yanling. Para una distancia tan larga, naturalmente era mejor usar una herramienta voladora. En el viaje, Zhao Feng se enteró de que el hombre musculoso se llamaba Dios Antiguo Sundermount, mientras que la mujer rolliza se llamaba Dios Antiguo Stillemon. Ambos eran miembros de Jian Hall y tenían el linaje de la Jian race. La raza ocupó el puesto 15 entre las 10.000 razas antiguas. Zhao Feng estaba mentalmente bastante conmocionado. Se rumoreaba que, cuando se activara la línea de sangre de la raza del dios gigante, sus cuerpos se volverían completamente gigantes, capaces de derribar montañas y revertir los mares con un solo golpe. Empezaba a pensar que había subestimado a estas personas. La carrera clasificada en el puesto 15 no podría ser tan simple como parecía en la superficie. En verdad, la situación no es como imagina el joven maestro Zhao. Aunque la raza del dios gigante es fuerte, la línea de sangre es bastante única. El antiguo dios Stillemon, que era el más entusiasta de la pareja, comenzó a explicar. Cada linaje de las 10.000 razas antiguas tenía sus propios rasgos únicos. La línea de sangre Jian race era extremadamente poderosa, pero tenía defectos que las otras líneas de sangre no tenían. En este caso, la probabilidad de heredar la línea de sangre era bastante baja y la línea de sangre era muy delgada y difícil de mejorar. Por ejemplo, aunque el dios antiguo Stillemon y el dios antiguo Sundermount eran miembros de la raza del dios gigante, sus linajes eran muy delgados, lo que los hacía indignos de ser llamados verdaderos miembros de la raza del dios gigante. Por esta razón, aunque la raza del dios gigante ocupó el puesto 15, en términos de fuerza, eran equivalentes a la 26 carrera de almas antiguas. Pero Lord Wu tiene uno de los linajes más gruesos de toda la raza del dios gigante.
Si se le diera tiempo y el rostro del dios antiguo Estillemon brillaba con reverencia. Zhao Feng asintió. No tenía un conocimiento muy profundo de todas las razas de las 10.000 razas antiguas. Por las palabras del dios antiguo Estillemon, entendió que, aunque la línea de sangre de la raza del dios gigante era poderosa, no había muchas personas con ella, y menos aún con una línea de sangre gruesa. Parece que los antecedentes de Xin Wen no son normales. Zhao Feng cayó en un estado de ánimo pensativo. Estaba seguro de que, cuando conoció a Xin Wen, no poseía ningún tipo de linaje. Pero cuando recordó el cadáver de Dios de la raza de Dios gigante en la zona continente, rápidamente pensó en algo. Quizás ese cadáver de Dios pertenecía a una encarnación anterior de Xin Wen. Después de reencarnarse, Xin Wen fue al cadáver de la raza del Dios gigante y obtuvo los recuerdos de su vida pasada junto con la línea de sangre. Ese cadáver del Dios de la raza del Dios gigante indudablemente contenía un poder mayor. Solo esto podría explicar por qué Xin Wen tenía la línea de sangre de la raza del dios gigante e incluso se convirtió directamente en el maestro del salón del dios gigante. Pero esto solo generó más preguntas. Por ejemplo, si la encarnación pasada de Xin Wen fue tan poderosa, ¿por qué cayó y murió en la zona continente? Además, ¿por qué Ancient Sul Hall quería el Ancient God Seal? ¿Y por qué el salón del dios gigante de Xin Wen también quería el sello del dios antiguo? Las respuestas a estas preguntas probablemente eran secretos del salón del dios gigante, por lo que Zhao Feng no fisgoneó. ¿Qué está pasando con sus heridas? Zhao Feng miró al dios antiguo Sundermount. Zhao Feng había notado anteriormente que su alma estaba herida. Cuando vinimos a buscarte, la raza del alma antigua, y comenzó a explicar el dios antiguo Sundermount, con una expresión desagradable en su rostro. En este momento, el pequeño hidroavión en el que estaban de repente comenzó a temblar. Debe ser el grupo del antiguo dios Nethertooth. El dios antiguo Sundermount de repente hizo una mueca mientras el dios antiguo Estillemon se ponía grave. BZZZZ. Zhao Feng activó la capacidad de transparencia de su ojo izquierdo. Vio que 3 personas habían rodeado el hidroavión y lo estaban atacando, con sonrisas débiles y confiadas en sus rostros. Los 3 eran dioses antiguos de rango 8, y estaban dirigidos por un anciano de cabello blanco. Este era el dios antiguo diente abisal que había mencionado el dios antiguo Sundermount, un rango máximo de 8. Lo acompañaban un hombre y una mujer. Estos 3 compartían el mismo rasgo. Un cuerpo sombrío y translúcido. Aquellos de Giant God Hall, salgan obedientemente y acepten sus muertes. Dijo el hombre de mediana edad de pelo corto con una risa malvada. La carrera de almas ancestrales. Zhao Feng determinó a partir de las apariencias externas de estas personas la raza a la que pertenecían. Combinado con la información que ya había aprendido, Zhao Feng determinó rápidamente que estas personas eran de Ancient Sul Hall. ¿Cómo sabían dónde estábamos? Hemos terminado. El antiguo dios Estillemon se preocupó. Estoy gravemente herido y ellos tienen un rango máximo de 8. No somos rival para ellos. Dijo el dios antiguo Sundermount enojado. Tenemos al joven maestro Zhao con nosotros. Los 3 juntos deberíamos ser capaces de luchar. El dios antiguo Estillemon miró hacia Zhao Feng. Basado en su primer encuentro, sintió que Zhao Feng no era un debilucho. Aunque el hermano Zhao recién ingresó al rango 8, posee una fuerza inusual. Sin embargo, hermano Zhao, no eres experto en el Sul Dao, mientras que la Ancient Sul Race es una raza antigua especializada en el Sul Dao. El dios antiguo Sundermount miró a Zhao Feng y negó ligeramente con la cabeza. Aunque el ojo de Zhao Feng era misterioso, ya que no era uno de los 8 grandes ojos de Dios, no sería útil aquí. La Ancient Sul Race fue una raza que cultivó especialmente el Sul Dao. No había forma de que Zhao Feng pudiera ser rival para ellos, e incluso podría terminar siendo controlado por ellos. Esconderse aquí no es una solución, respondió rotundamente Zhao Feng. La nave voladora tenía capacidades defensivas impresionantes, pero no pudo detener los ataques de 3 dioses antiguos de rango 8. Swish.
Los tres guardaron el barco volador, revelándose de inmediato. Otra persona. Debes ser Zhao Feng, la persona con el sello del dios antiguo. El hombre de mediana edad miró con deleite a Zhao Feng. No pensé que dejarte vivir nos permitiría pescar al pez gordo. La mujer hechizante a su lado le dio una sonrisa encantadora. ¿Qué? ¿Nos dejas ir? Los ojos del antiguo dios Estillemón se relajaron. ¿De qué otra manera habrían escapado ustedes dos de nosotros? Se burló el antiguo dios Nethertooth. Cuando el dios antiguo Estillemón y el dios antiguo Sundermount se enteraron de esto, sus ojos se nublaron. Probablemente conozcas el dios antiguo Cielo Negro, dijo de repente Zhao Feng. Ese viejo, pidió permiso para capturarte pero regresó con las manos vacías. ¡Qué desvergonzado! Dijo fríamente el hombre de pelo corto. Dado que ese es el caso, no necesito mostrar misericordia. Zhao Feng dijo con frialdad, una fría intención asesina surgiendo de su cuerpo. En aquel entonces, Ancient God Blackhaven se unió al Ancient God Night Dragon para perseguir a Zhao Feng, lo que lo obligó a entrar en una situación desesperada. Más tarde, Zhao Feng mató al dragón nocturno del dios antiguo, pero dejó escapar al cielo negro del dios antiguo. Pero dado que la facción del dios antiguo Cielo Negro todavía estaba enviando gente a buscarlo, naturalmente ya no sería tan educado. Zhao Feng. El antiguo dios Estillemón miró conmocionado a Zhao Feng. Zhao Feng no entendió la situación. Claramente eran la parte más débil. Jaja, es mejor si no te lo tomas con calma, o de lo contrario no podrás morir sin arrepentirte. El hombre de mediana edad se rió descaradamente. Basta de charla. Matarlos a todos. El dios antiguo Nethertooth ordenó con impaciencia. Pelear hasta la muerte. La antigua diosa Estillemón apretó sus dientes plateados y desató la poderosa presión de su antigua línea de sangre. ¡Uy! El hombre de mediana edad de pelo corto se disparó hacia el lado de Zhao Feng como una silueta negra. Mocoso, será mejor que no seas fácil conmigo. El hombre soltó una risa siniestra. Podía ver que Zhao Feng había entrado recientemente en el rango 8, y su línea de sangre era extremadamente débil. No tenía nada de qué preocuparse. Puño divino origen del caos. Zhao Feng hizo circular su poder divino del origen del caos e hizo un ataque de sondeo. Nunca antes había interactuado con la Ancient Soul Race, pero sabía que no se podía subestimar a ninguna raza de alto rango. ¡Qué formidable poder divino! El hombre de mediana edad pareció sorprendido, pero luego sonrió. Pero es demasiado lento. ¡Uy! Se convirtió en una oscura ola de energía y evitó el puño de Zhao Feng. Mi turno ahora. El hombre de mediana edad reapareció y disparó una palma de energía negra. Esta palma de energía exudaba una poderosa energía del alma, y en el centro de la palma había una serpiente oscura y realista que se retorcía y silbaba lentamente. Ataque del alma. El ojo izquierdo de Zhao Feng se enfocó mientras analizaba este ataque. Esta palma fue un ataque de alma que fue rápido y poderoso. Swish. El cuerpo de Zhao Feng brilló mientras esquivaba el ataque. Spatial Blink, ¿pero de qué sirve? El hombre de mediana edad estaba un poco alarmado, pero luego sonrió con malicia. La palma negra de energía que se había perdido de repente se volvió y una vez más comenzó a volar hacia Zhao Feng. Realmente hay algo extraño en eso. La expresión de Zhao Feng se oscureció. Zhao Feng no pudo analizar la serpiente de sombra en el centro de la palma, por lo que sospechaba que había algo sospechoso en ella. Swish. Zhao Feng parpadeó repetidamente para esquivar la palma. La palma de energía negra parecía tener vida propia mientras lo perseguía obstinadamente. Fundamentalmente, Zhao Feng se dio cuenta de que el hombre de mediana edad realmente no estaba controlando este ataque. Zhao Feng, esta es una técnica especial de la Ancient Soul Race. Esa serpiente de las sombras es una bestia del alma que pueden cultivar, equivalente a una mascota domesticada por un domador de bestias. En este momento, el dios antiguo Estillemón, que estaba luchando con el dios antiguo Diente Abisal, advirtió. ¿Es eso así? Zhao Feng se sorprendió.
No era de extrañar que esta palma de energía negra pareciera tener vida propia y su poder no se debilitara. En realidad, era una técnica de cultivo única que podía cultivar una bestia del alma. Para la Ancient Soul Race, las Sulbeas eran como mascotas, pero eran aún más fáciles de controlar y podían fusionarse en ataques de alma. Meow. En este momento, el pequeño gato ladrón emergió de la dimensión interespacial. Veamos qué mascota es más fuerte. Zhao Feng se rió de repente. Dado que el pequeño gato ladrón había salido solo, presumiblemente para jugar, probablemente tenía un medio para lidiar con las técnicas de la antigua raza de almas. HMPH. ¿Cómo podría compararse un gato salvaje a mi Sulbeast? El hombre de mediana edad resopló, bastante enojado. Hizo un hechizo con las manos y todo su cuerpo comenzó a latir con energía oscura. Al mismo tiempo, la pequeña serpiente en el centro de la palma negra comenzó a agrandarse. Salió volando de la palma y luego la devoró. Is. La serpiente sombría era ahora del tamaño de una casa pequeña. Terrible y salvaje, se abalanzó sobre Zhao Feng como si quisiera devorar su alma. Meow. El pequeño gato ladrón inmediatamente extendió dos patas. Las runas plateadas destellaron, y luego un gato plateado se abalanzó. Este gato plateado gradualmente se hizo más grande hasta que fue incluso más grande que la serpiente sombría. Swish. El gato plateado se abalanzó sobre la serpiente, dejando profundos arañazos en su cuerpo mientras comenzaba a rasgarla y desgarrarla. Eso es, ¿cómo conoces el arte de sangre secreto de la raza del alma antigua, golpe devorador de almas? El hombre de mediana edad gritó alarmado. El ataque que utilizó el pequeño gato ladrón hace un momento era un arte secreto de muy alto nivel de la Ancient Soul Race. Cuando se usa, podría condensar temporalmente una bestia del alma que devoraría locamente a una bestia del alma opuesta. No, mi serpiente de las sombras. Cuando el hombre de mediana edad finalmente reaccionó, su Sulbeast ya estaba a punto de perecer. Morirás antes que eso. Una voz helada de repente resonó al lado del hombre de mediana edad. Oh no. El hombre palideció de inmediato. Llama del ojo del relámpago de la tribulación. En el momento en que Zhao Feng terminó de hablar, Tribulation Lightning Flame encendió el alma del hombre. Boom. Swish. La electricidad crepitante que emitía un asombroso poder destructivo causó estragos en su cuerpo. ¿Qué está sucediendo? El dios antiguo Nefertotep notó que algo extraño estaba sucediendo e inmediatamente se acercó con su sentido divino, sobre el cual palideció. Zhao Feng tiene la ventaja. El antiguo dios Sundermount soltó en estado de shock cuando vio cómo le estaba yendo a Zhao Feng. La batalla apenas había comenzado, pero el experto de Ancient Soul Race ya había sido derrotado por Zhao Feng. Capítulo 1355. La batalla apenas había comenzado, pero el dios antiguo Stillemon ya estaba a la defensiva, forzada a una posición completamente defensiva en su lucha contra el dios antiguo Nefertotep. Por otro lado, el dios antiguo Sundermount ya estaba herido, por lo que, naturalmente, no era rival para la mujer de la raza del alma antigua. Pero la situación del lado de Zhao Feng fue completamente inesperada. ¡Ah! El hombre de mediana edad gritó cuando la llama del ojo del relámpago de la tribulación destrozó su alma. Cerca de allí, su bestia del alma también estaba siendo restringida ya que estaba siendo devorada por la técnica del pequeño gato ladrón. Como se esperaba de una antigua raza especializada en Suldao, su alma es más fuerte de lo normal. Zhao Feng se dio cuenta de que, incluso después de tomar su Tribulation Lightning Eye Flame, el hombre de mediana edad todavía no estaba muerto. El rasgo especial de las razas Suldao era que el poder de su línea de sangre se reflejaba en sus almas. El alma del hombre de mediana edad era algo similar al Lightning Soul Body de Zhao Feng. Extremadamente sólido y no fácilmente exterminado. Por esta razón, los métodos de encarcelamiento se usaban generalmente para este tipo de carrera para que se desgastaran lentamente. Mocoso, no creas que no puedo matarte. El hombre de mediana edad se recuperó de la llama del ojo del rayo de la tribulación, su alma oscura y translúcida aún se retorcía.
Como miembro de una raza azul Dao, tenía una confianza anormal al lidiar con los ataques del alma. Sin embargo, el ataque de alma de Zhao Feng contenía una energía de rayo de tribulación extremadamente poderosa que infligió un daño severo a su cuerpo de alma antiguo. La mascota de Zhao Feng que derrotó a sus Ulveas también lo puso extremadamente furioso. Tu ataque de alma es muy poderoso, pero no puede matarme. Déjame mostrarte lo que es un verdadero ataque de alma. El cuerpo del hombre de mediana edad se retorció, transformándose en innumerables corrientes oscuras de energía. La Ancient Soul Race no solo era formidable cuando se trataba de defender sus almas. También poseían muchos tipos de ataques de alma de los que era casi imposible defenderse. ¡Qué inusual! Todo su cuerpo se transformó en un cuerpo del alma, y ahora está usando su cuerpo del alma como un medio para atacar. Zhao Feng miró a su oponente con ojos asombrados. Refinación del alma del mar oscuro. Oscuros corrientes de agua rodearon a Zhao Feng, envolviéndolo como un sudario de agua negra. Una energía del alma malvada y diabólica envolvió rápidamente a Zhao Feng. Una persona normal en esta situación sentiría inmediatamente que su intención del alma se ve afectada, y su poder de lucha y su capacidad de resistencia disminuirán de inmediato. Morir. Déjame comer tu alma para que pueda recuperarme de mis heridas y compensar la pérdida de mi serpiente de las sombras. Una risa siniestra salió del agua negra. El agua comenzó a girar aún más rápido, aferrándose rápidamente al cuerpo de Zhao Feng y atacando su alma. ¿Realmente usó ese movimiento? La expresión del antiguo dios Nethertooth se enfrió. Las almas de la Ancient Soul Race eran únicas. Era posible utilizar un arte secreto que utilizaba el alma de forma ofensiva. Darkseid Soul Refining era un arte secreto que podía usar el alma de uno para aplastar y refinar rápidamente el alma del oponente. Una vez que tuviera éxito, el usuario obtendría la energía y los recuerdos del alma del enemigo. Sin embargo, este arte era extremadamente arriesgado. Las heridas sufridas por el alma durante el proceso se agravarían y el fracaso resultaría en una intensa reacción. El hombre de mediana edad usó esta técnica porque su Ulveast estaba restringida, lo que hizo que su poder de lucha se hundiera. Por lo tanto, utilizó el arte secreto para acabar con Zhao Feng de un solo golpe y recuperar algo de su dignidad. HMPH. El alma del hermano mayor es extremadamente poderosa, por lo que podrá refinar instantáneamente el alma de Smokoso. La mujer hechizante se rió. No es bueno, ese es movimiento. El rostro del antiguo dios Stillemon se puso serio. El alma de una persona normal era muy inferior a un alma de Ancient Soul Race. Serían incapaces de resistir este movimiento y solo podrían esperar a ser refinados y devorados. Tanto ella como el dios antiguo Sundermount estaban a la defensiva, por lo que no tuvieron tiempo de ayudar a Zhao Feng. Pero Zhao Feng, envuelto en el agua negra, permaneció imperturbable. BZZZZ. Activó su ojo izquierdo y observó su entorno. El agua negra a su alrededor era la manifestación del hombre de mediana edad. La mayor parte estaba compuesta por su alma. Aunque convertir el alma en un ataque es extremadamente peligroso, también es extremadamente poderoso. Cuanto más fuerte sea el cuerpo del alma, más aterrador será el ataque y... El ojo izquierdo de Zhao Feng comenzó a analizar el arte secreto. Fango. El sudario de agua oscura casi se había cerrado alrededor del cuerpo de Zhao Feng y estaba a punto de comenzar a refinar su alma. ¿Qué? Es la primera vez que ve este arte secreto del alma y ya se está rindiendo. Un rostro oscuro y translúcido apareció de repente frente a Zhao Feng y comenzó a reír. Esta es la primera vez que veo este arte, pero solo me interesa, eso es todo. Zhao Feng sonrió levemente. Oh no. El hombre de mediana edad inmediatamente sintió que algo andaba mal. Además, justo cuando el ataque de su alma estaba a punto de alcanzar el cuerpo del alma de Zhao Feng, de repente sintió una sensación de entumecimiento. Swish. En este momento, el alma violeta oscura de Zhao Feng explotó repentinamente con deslumbrantes arcos blancos de electricidad. Poder del rayo de la tribulación. El hombre de mediana edad se asustó de inmediato. Fango.
Las oscuras corrientes de agua comenzaron a retirarse inmediatamente en preparación para retirarse. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué su alma tiene energía de rayo de tribulación? El hombre de mediana edad se tambaleaba en estado de shock. El arte del secreto del alma ofensiva se basaba en el requisito previo de que el alma de uno era más fuerte que el del oponente. Cuando ambos Sulintens estaban en el mismo nivel, el usuario del arte sería el que sufriera. Además, el alma de Zhao Fen fue mutada, conteniendo la energía del rayo de tribulación en su interior. Prisión de ilusión de rayo de agua. Ladró Zhao Fen. Su alma inmediatamente desató un rayo del alma que formó una jaula de electricidad. El ojo izquierdo de Zhao Fen luego convirtió este rayo en una enorme e inexpugnable jaula de Butter Lightning. Retraer. Con un pensamiento, la prisión de la ilusión del relámpago acuático comenzó a retraerse alrededor de Zhao Fen. ¿No? El hombre de mediana edad estaba aterrorizado. Pero la prisión de la ilusión del rayo de agua estaba especializada en el encarcelamiento, y le resultó imposible escapar. Además, la prisión de la ilusión del relámpago de agua estaba vinculada al cuerpo del alma del relámpago de Zhao Fen. Cuanto más se reducía la prisión, más fuerte se volvía. No, déjame ir. El hombre de mediana edad chilló de terror. El rostro de Zhao Fen era frío e indiferente, el poderoso relámpago del alma desatado por su cuerpo del alma de rayo resonaba con la prisión de ilusión de rayo de agua. Se podría decir que el alma de Zhao Fen era una bomba. A medida que la prisión de ilusión del rayo de agua se redujo, el alma del hombre de mediana edad se acercó más y más a esta bomba. ¡Boom! ¡Swish! La prisión de la ilusión del rayo de agua se redujo inmediatamente a un tamaño diminuto, y en el espacio restante, el alma del hombre de mediana edad fue golpeada por un rayo sin fin. Suelta a mi hermano mayor. En este momento, la mujer hechizante hizo retroceder al dios antiguo Sundermount y cargó contra Zhao Fen. Por otro lado, el dios antiguo Nethertoot también se estaba preparando para atacar. ¿A dónde vas? Ancient God Stillemon apretó sus dientes plateados e inmediatamente activó su línea de sangre Giant God Race. Un momento después, su cuerpo explotó con una deslumbrante luz blanca que se extendió hasta el horizonte. El cuerpo del antiguo dios Stillemon comenzó a crecer rápidamente con esta luz, transformándose en un gigante de 10.000 pies de altura. En este momento, todos los seres vivos en un radio de 10.000 li sintieron una inmensa presión. Dedo de dios gigante. El antiguo dios Stillemon extendió un dedo. Este dedo había reunido toda la energía en el cuerpo del dios antiguo Stillemon y descendió del cielo como un enorme pilar de piedra, pulverizando todo lo que tenía ante sí. Frente a este inmenso poder, incluso el dios antiguo Nethertoot solo pudo esquivarlo. El poder de la raza del dios gigante es realmente anormal. Exclamó Zhao Fen. Ni siquiera Zhao Fen se atrevería a participar en una confrontación directa con el actual dios antiguo Stillemon. En su lugar, optaría por usar ataques de alma o de larga distancia. Morir. Zhao Fen desató toda la energía del rayo de tribulación en su cuerpo del alma de rayo. En un instante, el alma del hombre de mediana edad murió electrocutada. Quiero que te mueras. El rostro de la mujer hechizante se volvió salvaje. Si tanto quieres ver a tu hermano mayor, te enviaré a verlo. Zhao Fen se burló mientras giraba su ojo izquierdo hacia la mujer. Como si sintiera que el ella intent se fijaba en ella, la mujer hechizante comenzó a zigzaguear, lo que hizo que a Zhao Fen le resultara más difícil fijarse en ella. Pero en este momento, escuchó un maullido en su oído. No está bien. El gato. La mujer hizo una mueca. Con la muerte del hombre de mediana edad, su alma bestia se había debilitado aún más y fue asesinada por el pequeño gato ladrón. La mujer hechizante también sabía que había algo extraño en este gato, por lo que no se atrevió a usar descuidadamente su Sulbeast. Sello de supresión de Dios del origen del caos. Zhao Fen hizo circular su poder divino del origen del caos, lo reunió en un sello tan grande como una montaña y lo derribó. La apariencia del pequeño gato ladrón hizo que la mujer hechicera se sintiera aprensiva, lo que provocó que se redujera su poder de lucha.
Por otro lado, el dios antiguo Sundermount se había unido al dios antiguo Stillemon en la lucha contra el dios antiguo Nethertoot. La situación es mala. La expresión del antiguo dios Nethertoot era sombría. La mascota de Zhao Feng era extremadamente extraña y él mismo era extremadamente fuerte. Las dos personas que el dios antiguo Nethertoot había traído con él no eran rival para Zhao Feng en una pelea 1 contra 1. Y en este momento, estaba siendo obstaculizado por dos expertos de la raza del dios gigante. Incluso si usara sus cartas de triunfo, no tendrían mucho efecto. La derrota de la mujer hechizante era inevitable. Cuando llegara el momento, se enfrentaría a 3 personas e incluso podría morir. Retirada. Sabiendo que todo estaba arreglado, el dios antiguo Nethertoot inmediatamente envió un mensaje a la mujer. Un momento después, Ancient God Nethertoot se transformó en un oscuro rayo de luz y huyó. ¿Quieres huir? Zhao Feng notó que la mujer también estaba a punto de correr e inmediatamente usó su intención de espacio-tiempo para desatar una palma que envuelve el cielo. La palma trascendió el espacio e inmediatamente reapareció junto a la mujer hechizante, sin dejar tiempo para que ella la esquivara. Felpa. La mujer hechizante vomitó sangre e instantáneamente disminuyó la velocidad. No la dejes correr también. El antiguo dios Stillemon se regocijó al ver a Zhao Feng interceptar a la mujer e inmediatamente extendió un dedo. Ancient God Nethertoot era extremadamente fuerte y hábil para escapar. No tendría sentido que los dos lo persiguieran. Pero como Zhao Feng había detenido a la mujer hechizante, no la dejarían ir fácilmente. Morir. El dios antiguo Sundermount activó todo el poder de su línea de sangre y su energía aumentó instantáneamente. Rodeada por 3 personas, la mujer hechizada fue asesinada rápidamente. De hecho, los rechazamos e incluso matamos a 2 de ellos. Una vez que terminó la batalla, el dios antiguo Sundermount se sintió algo superado por la incredulidad. Todo esto se debe al joven maestro Zhao. Él tiene una mejor comprensión del Sul Dao que la Ancient Sul Race. El antiguo dios Stillemon miró a Zhao Feng y dijo en un tono amistoso. La victoria en esta batalla se debió completamente a que Zhao Feng aplastó rápidamente a una persona y revirtió las mareas. El dios antiguo Sundermount miró solemnemente a Zhao Feng, reconociendo por completo su fuerza. Meow. El pequeño gato ladrón apareció de inmediato, lo que indica que era aún más formidable y útil que su amo. Sí, también fuiste muy formidable. El dios antiguo Stillemon se rió. Lo que parecía una muerte segura se convirtió en una situación en la que 2 miembros de la Ancient Sul Race fueron asesinados mientras el otro huía. Los miembros de la raza del dios gigante estaban tan felices como podían. El antiguo dios Nethertoot ha escapado. Tenemos que ponernos en movimiento lo más rápido posible, antes de que Ancient Sul Hall pueda enviar más refuerzos. Sugirió el dios antiguo Sundermount. Los 3 entraron una vez más en el simple barco volador y desaparecieron. 3 años más tarde, en una región montañosa de la zona de Qingxin, el barco volador atravesó las nubes. Estaremos en Jiangot Hall pronto. El antiguo dios Stillemon estaba encantado. Desde la batalla con el grupo de Ancient God Nethertoot, no habían encontrado ningún obstáculo o peligro y ahora estaban a punto de regresar a casa. Incluso habían traído de vuelta el sello del dios antiguo. Con su misión completada sin problemas, su estado en el salón del dios gigante seguramente aumentará. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.